Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito. Hoy estaré yo a cargo del podcast. Me presento, mi nombre es Fernanda y hoy vamos a hablar más o menos acerca de cómo es vivir con tinnitus. Dije hablaremos porque no me encuentro sola, me encuentro con Carolina, quien aceptó participar en este podcast para poder conversar un poquito. Hola a todos. Bueno, antes de empezar, muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Estamos muy contentos de que estés acá. No, gracias a ustedes, agradezco esta invitación. Feliz de poder participar en este espacio. Sí, porque se suelen abrir muy pocos espacios como este para poder hablar y compartir experiencias. Así que quisimos crearlo acá en este podcast, porque no sé si te contamos, pero esta temporada del podcast tiene como tema central el tinnitus. Sí, me lo comentaron apenas llegué y me gustó bastante la idea, te diré. Sí, pensamos en ti porque qué mejor que invitar a alguien que sabe de primera mano cómo se siente y cómo es vivir con tinnitus. Ya, mira, la idea es que te adueñes un poco del capítulo, que puedas contar un poquito de tu experiencia. No te preocupes por el tiempo, tú expláyate nomás. Ya, a ver, ¿por dónde empiezo? Son muchas cosas que quiero decir. No te preocupes, si quieres te puedo hacer una pregunta inicial para abrir el tema. Ya, súper. Ya, mira, podríamos partir por el inicio. ¿Hace cuánto tiempo te diste cuenta que tenías tinnitus? ¿O cómo te diste cuenta? Bueno, la verdad, hace muchos años que venía escuchando un sonido extraño, pero nunca le puse mucha atención. Pensaba que eran sonidos que eran del entorno. Nunca pensé que yo solo lo escuchaba. Pero un día, conversando con mi hija, que le conté, porque ella estudia fonología, así que algo creo que sabe de oreja, y cuando le expliqué cómo era el sonido, a ella le llamó mucho la atención y me explicó el concepto del tinnitus. Así que soy relativamente nueva en este concepto, ¿ah? Pero los síntomas los llevo experimentando hace ya bastante tiempo. Yo creo que hace años. Y no me había dado cuenta que solo lo escuchaba yo. Me causa curiosidad que digas ruido extraño. ¿Cómo describirías ese ruido? Igual no hay solo un ruido para experimentar en el tinnitus, pero me causó curiosidad que te costara darte cuenta de que era un ruido poco común. Es que donde yo trabajo hay mucho ruido. Así que era difícil darme cuenta que yo solo lo escuchaba. Es como un silbato que estuviera dentro de mi oído o como un zumbido de abeja. Es como muy variado, la verdad. Pero siempre escucho uno o el otro. Igual me acuerdo que me hicieron una prueba donde me hacían escuchar altos sonidos y yo tenía que decir cuál me parecía más al que yo escuchaba. Pero eran como sonidos un poco artificiales. Me colocaban en una cabina, así como son media herméticas, y mediante unos audífonos me mandaban estos pititos. Ah, como las cabinas donde se hacen las pruebas de audición, la audiometría y todo eso, ¿no? Sí, parecías a esa. Y me acuerdo que me preguntaron que cada cuánto tiempo escuchaba el pitito. ¿Verdad? ¿Cada cuánto tiempo lo escucho? Mínimo una vez al día. Antes era más intenso que ahora. Suelo escucharlo con mayor frecuencia en la noche, ¿eh? Lo que yo creo que lo escucho porque la pega me deja un poco estimulada. Y en la noche mis oídos me pasan la cuenta. Pero después de ir a la terapia entendí bien de dónde provenían realmente. ¿Trabajas en algo donde hay mucha estimulación, como profesora o en la construcción? Algo parecido a la construcción. Es una empresa cirúrgica en donde hay mucho ruido, en toda índole, maquinarias, equipos. Eh, Normalmente yo estoy ahí no estoy en la producción, y yo trabajo en la oficina, pero igual este sonido y a veces estoy permanentemente con el ruido todo el día. Igual yo creo que esos ruidos contribuyen a que después escuches el pitito, pero en tu empresa no hay prevencionistas de riesgo o algunas medidas de seguridad. Sí, tenemos muchos prevencionistas de riesgo, porque donde yo trabajo es una empresa cirúrgica, como te comenté, donde a todos los trabajadores le hacen exámenes preventivos. Yo como no trabajo en la producción propiamente tal, sino en la administración, no me hacen ese tipo de exámenes, ¿ya? Pero conversando con mi hija, tuve que hacérmelo en forma particular. Y yo creo que por eso me di cuenta muy tarde que tenía problema de tinnitus. En mi caso, empecé a ir a terapia para la tinnitus, ¿cierto? Y me dijeron que no
que se debía, no sé, a la alta exposición del ruido en mi trabajo, puede ser, pero que también la sobreestimulación también podría haber influido, ya que el tinnitus puede ser ocasionado por muchas cosas. Al igual al principio no me interesaba mucho saber la causa del tinnitus, ¿para qué te voy a mentir? Solo quería saber si era posible que el pitito evolucionara y si había alguna medida para eliminarlo. Pero entonces cuando hablaste con tu hija, el pitito no te molestaba. ¿O sí te No, molestaba? no me molestaba po, y no influía en mi vida cotidiana. Pero ¿y qué te dijo tu hija cuando hablaste con ella? Me dijo que era muy buena idea ir y consultar a un otorrino y que él me iba a orientar y me iba a mandar a hacer seguramente algunos exámenes con el fonoaudiólogo, ya que este podía ayudarme tanto en los exámenes como en la terapia. Básicamente no perdía nada con probar, pues. ¿Y fuiste a Lo que consultar? sí, mi hija me dijo, perdón, No, sí, ah, lo dale. que sí, Perdón. mi hija me dijo bien claro, así, tan claro, que no había cura para el tinnitus y que no voy a dejar de escuchar esos pitos, que solo se podía estimular la sensación, pero a su vez me iba a servir mucho las terapias, probablemente tal, sobre todo sabiendo dónde yo trabajo y la cantidad de ruido a la que estoy expuesta normalmente. Entiendo. ¿Y fuiste a consultar? Me costó hacerme tiempo, ¿para qué quieres que te diga? Soy una mujer muy ocupada, me tomé una hora y ¿sabes qué? Me encantó. Te digo que dejé de escuchar el pitito, aunque aún lo escucho, pero me sirvió muchísimo la terapia, ya que los especialistas que me explicaron es un 7. Eh, Súper bien, entendí la razón de por qué lo escuchaba. De hecho, fueron muy técnicos indicándome qué pasaba en mi oído. Se dieron el tiempo de explicarme hasta que entendiera. Y también me dieron altas recomendaciones para que cuando yo lo escuchara no lo sintiera tan fuerte. Ya, qué bueno, te dieron estrategias. ¿Y te sirvieron? Sí, y me ha funcionado bastante bien, te diré. Ahora cuando lo escucho ya no está ni cerca de molestarme. Probé muchas estrategias, sí, diferentes al principio, hasta que encontrara la más adecuada en mi caso. Al principio tenía la idea de que me iban a dar las indicaciones y luego, chao, hasta luego. Y no te veo más. Pero no fue así, al contrario, fueron súper empáticos, preocupados en este sentido. Ya, me gusta eso. ¿Y cómo disminuyes la sensación con las estrategias, me imagino? Pero ¿cuáles? Es que como te decía, pues cuando llegó a afectarme en la vida diaria o en el diario vivir, pero he conocido muchas personas que sí les ha afectado en todo ámbito de la vida. Fue muy interesante conversar con ellos e intercambiar experiencias. Ahí comprendí que el impacto del tinnitus es muy variado y no tiene por qué ser igual uno para otros. Entonces, me imagino que la terapia es súper diferente para todos o comparte como la misma estructura y se modifican ciertas cosas. Sí, la terapia es súper personalizada. Se preocupan demasiado en conocer tu historia primero, a explicarte lo que estás experimentando, ¿cierto? Identificar lo que te está pasando, o que está gatillando, aquí, el escucha, el pito que estás escuchando, y te dan estrategias súper personalizadas. Yo la verdad recomiendo probar, ir a consultar si tienes tinnitus. A mí en lo personal, aparte de ayudarme con el tinnitus, también me ayudó a ser más consciente en mi salud auditiva. Igual quiero aclarar que este es mi caso y solo mi caso, porque esto lo van a escuchar muchas personas, ¿verdad? Sí, la idea es que llegue a muchas personas, las que quieran saber más acerca del tinnitus y las que viven con tinnitus también. Ah, ya. Entonces, con mayor razón, no está más recalcar que todo lo que digo es en base a mi experiencia, ¿ya? No puedo asegurar que lo que me sirvió a mí le servirá a otro. Lo más correcto siempre es ir donde un profesional para recibir estrategias personalizadas, porque como dije antes, todos los casos tienen impactos diferentes. Y necesidades diferentes también. O sea, qué bueno que aclararas eso porque así las personas no se quedan con que solo existe lo que te sirvió a ti y que hay un sinfín de estrategias para intentar. Sí, esa es la idea. No quedarse con
que hay solo una estrategia y que si esa no me sirvió, ya no puedo hacer nada. ¿Y de qué estábamos hablando? Te había preguntado sobre cómo era la terapia. Ah, sí, iba a decir que el audiólogo me confirmó que los pititos que escuchaba eran producto de los ruidos de mi trabajo. Y en base a eso me dio otra estrategia. Una de esas fue comprarme estos audífonos que aíslan el ruido. Ah, los que son como gomitas. Mucha gente los ocupa para dormir mejor porque aíslan el ruido. Esos mismos. Mira, sirven para aislar el sonido de ambiente. Hay de muchos tipos, por lo que no lo podemos ver, pero los que yo uso solo aíslan el sonido. Son muy blanditos porque están hechos de goma y tienen el mismo funcionamiento que los tapones de oídos comunes, pero yo los encuentro estos más cómodos porque no se me salen. Me los compré y me han ayudado mucho para bajar el ruido de mi trabajo o para dormir bien también en las noches, ya que me estreso y siento que hasta trabajo mejor con él. Tú me comentabas antes de iniciar el podcast que ocupabas audífonos para la sordera. ¿Son los mismos o te compraste otros? No son otros. De los que te hablo son los audífonos de goma. Eso los ocupo solamente en la noche para dormir. Yo tengo pérdida auditiva hace más de 3 años, producto de una infección al oído, ¿ya? Y yo ocupo otro tipo de audífono, ¿ya? Y ese lo ocupo en forma diaria y lo requiero para trabajar y atender al público. Pero yo no sabía que existía una opción que se le podía programar a mi audífono que uso para que tape el ruido del tinnitus. Y sabes qué, lo descubrí conversando con mi audiólogo que me dio esa opción y me ha funcionado bastante bien, te diré. Ya, pero eso es muy personalizado. Se nota que los profesionales se preocuparon harto en adecuar la estrategia según tu trabajo. Pero no caché eso del programa especial en tus audífonos. Había escuchado algo de que tapaba el ruido, pero no sé si será muy útil al momento de hablar con las personas, porque ya, tú tienes tinnitus, el ruido va a tapar el tinnitus, pero también ocupas audífonos por la sordera y tienes que escuchar las voces. Entonces, no sé si ese ruido te va a impedir como oír como la voz de las personas. Sí, yo tenía la misma duda, pero no. El ruido es súper bajito, es un ruido blanco. A mí me gusta usar el sonido de lluvia, pero existen muchos más. No sé cómo funciona la verdad, pero no me suele tapar la voz de la gente, solo el pitito del tinito. Ya, qué maravilloso. Qué bueno que encontraste una solución tan personalizada. Igual, pucha, lamentablemente estamos llegando al final del capítulo. Ojalá por mí estuviéramos hablando mucho más tiempo, pero no sé si hay algo más que quieras decir como para finalizar. No me gusta hablar mucho yo, en realidad, pero sí quiero decir dos mensajes claros en realidad. Uno, para todas las personas que tienen tinnitus o sospechan que podrían tenerlo, los invito a probar yendo a terapia. No se pierde nada intentando, informándose. De hecho, conversar del tema ayuda a muchos. Y para las personas que quieren saber más del tema, los invito a participar activamente de esta salud auditiva de su entorno. Ser más consciente de los sonidos que escuchan, de lo que notan bien. ¿Ya? Si alguna vez conversan con alguna persona y detectan que podrían tener tinnitus, apóyenlo, convérsenlo, conténganlo. Porque el tinnitus no tiene cura, pero no por eso la vida se detiene. No hay que, no hay que resignarse. Con la información, acompañamiento y estrategia adecuada, se puede mejorar el impacto de la tinnitus. Y bueno, con esa reflexión final damos por finalizado el capítulo de hoy. Reiteramos las gracias por querer participar del podcast y por venir hoy a conversar. Me gustó mucho cómo contaste tu experiencia y estoy segura que a los oyentes también les gustará. A más de uno les servirá algo de lo que conversamos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Súper agradecida por este espacio. Bueno, y eso ha sido todo por el capítulo del día de hoy.
Gracias por quedarse hasta el final. Como siempre, dejaremos nuestro correo en la descripción del video. Y si tienen alguna duda o también quieren conversar o compartir su experiencia, la pueden dejar en los comentarios. Y apenas la leamos, nosotros felices de responderlas por acá también. El próximo capítulo va a ser muy interesante porque vamos a hablar de mitos y verdades acerca del tinnitus. Así que no se lo pierdan y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós, que estén bien.